Ante el anuncio de Venezuela del retiro del personal diplomático de su embajada en Chile, los venezolanos no pueden realizar trámites presenciales por ahora, aunque han habido algunos anuncios de migraciones. Sumado a ello, también existe preocupación en el gobierno ante la posible ola migratoria que podría llegar al país. Para profundizar en el tema, estamos en contacto con Álvaro Belolio, exdirector del Servicio Nacional de Migraciones del segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Álvaro, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días, Andrés. Muchas gracias por la invitación para conversar de estos temas. Sí, Álvaro, a ver, estaba revisando declaraciones de hoy en la mañana de la ministra Toá. Dice, tenemos que prepararnos por posible aumento de migración venezolana, esto relacionado con lo sucedido el fin de semana en las elecciones de ese país. ¿Cómo lo analizas tú? Primero es bueno que la ministra diga esto, porque es un poco distinto a lo que había dicho el canciller hace 1 o 2 días y a lo que había dicho también el director de Migraciones. Por lo tanto, es certero y los datos y los analistas internacionales hablan que cerca de 5 millones de ciudadanos venezolanos estarían buscando dejar Venezuela si es que no se resuelve este problema de este fraude electoral. Y en ese sentido, claro, la presión no llega al día 1 a Chile. Termina primero presionando Colombia, eventualmente Ecuador, Perú, y a través de Bolivia el ingreso a Chile es bastante sencillo. Por lo tanto, si no se toman ciertas medidas mínimas, esto significa que podría haber una presión relevante en un país que ya tiene más de 600.000 ciudadanos venezolanos en Chile y que una nueva ola migratoria podría generar graves consecuencias, no solo en el tema del crimen organizado, sino también en temas de vivienda, en temas de salud, en acceso a jardines infantiles, a otros. Álvaro, ¿se puede estimar la magnitud de esta ola migratoria? Claro, es difícil, tú lo decías, hay cifras preliminares respecto a cuántos venezolanos podrían salir. Ya el éxodo de venezolanos es de 8 millones durante la última década prácticamente. Hoy día son entre, tú dices 600.000, hay autoridades que dicen 700.000, pero estamos en ese rango de la cantidad de venezolanos en Chile. ¿Se podría duplicar o podría subir, no sé, un 40%, un 50%, o es difícil de estimar? A ver, según la estimación, claro, dicen que más o menos el 18% de los ciudadanos venezolanos que hoy están en Venezuela estarían buscando salir en el corto plazo, o sea, durante este año. Y esos son más o menos 5 millones de ciudadanos venezolanos. Ya han salido 8. Históricamente los flujos en Chile ha sido aproximadamente un 10% del flujo total el que termina en nuestro país. En Colombia es mucho más grande, porque el primer país democrático al cual llegan, y Perú también tiene una presión, pero claro, efectivamente estaríamos hablando de los 600, 700.000 migrantes venezolanos que hay en Chile, podrían aumentar en un plazo de unos 18 meses, unos 300, 400.000 más, si es que no se toman medidas. El gran parte del flujo migratorio venezolano llegó a Chile entre los años 2017 y 2018. Solo en esos 2 años llegaron cerca de 300.000 migrantes. Era un flujo gigantesco por el turismo laboral y un poco porque era muy fácil entrar a Chile como turista y pedir una visa acá en el país. Y lamentablemente hoy en día en Chile sigue siendo bastante fácil primero entrar por Bolivia. El gobierno prohíbe devolver a los ciudadanos venezolanos que ingresen por Bolivia, a cualquier extranjero no boliviano. Y segundo, con la política migratoria dice que si un ciudadano extranjero genera arraigo laboral o familiar, se puede quedar, aun cuando haya ingresado ilegalmente. Y eso va a generar una presión o un incentivo muy grande para que sigan llegando. Y por eso ayer tuve una reunión tratando de ver qué podían hacer para prepararse ante este inminente escenario. Álvaro, ¿Chile está preparado para recibir un éxodo o para poder bloquear sus fronteras para permitir un ingreso ordenado, formal, como debe ser? Chile está preparado, tiene las herramientas. Hemos visto durante el último tiempo, los últimos meses. Claro, el contingente militar es más generoso en la frontera. Hemos visto que se han tomado muchas medidas, pero Chile está preparado para recibir esta ola. Tú lo calculabas, puede ser un 10% del total que migren en esta segunda ola. Y los números pueden ser, tú cotejabas entre 300.000, 400.000, no sabemos. Pero lo principal, Chile está preparado para recibir, o más que para recibir, para poder contener muchas veces y hacer el filtro necesario que se debe hacer en una frontera. Bajo las reglas de hoy, no. ¿Y por qué no? Porque uno, los militares en la frontera no pueden devolver a quien ingresa clandestinamente y no pueden tomar acciones, solo pueden derivarlos hacia la Policía de Investigaciones. Y la PDI no los puede devolver a Bolivia, por una resolución que se firmó en abril del año 2022. Entonces, y los extranjeros lo saben que efectivamente con Bolivia hay condiciones donde el gobierno de Chile no toma ninguna acción. Entonces, primero es muy fácil entrar. Segundo, y nosotros hicimos una encuesta y les preguntamos por qué ingresan clandestinamente. Y nos respondieron que son 3 condiciones. Uno,
es muy fácil trabajar en Chile sin autorización, y eso es cierto. O sea, ahora con el registro biométrico dijeron que habían al menos 150.000 migrantes que estaban trabajando en Chile sin tener permiso de trabajo, sin tener autorización. Es cosa de ver las aplicaciones de reparto, los servicios, la construcción. Está lleno de extranjeros que están trabajando y no tienen ninguna autorización, la agricultura también. Segundo, creen que es poco probable que haya una sanción, cosa que también es cierto. Están ingresando más o menos unos 40.000 a 50.000 extranjeros ilegalmente todos los años y se expulsa a menos de 1.000 al año. Por lo tanto, el porcentaje es muy, muy bajo. Y tercero, que yo creo que es lo más preocupante, es que eventualmente ingresan a Chile porque creen que igual les van a dar una visa. Y tienen un poco razón. Cuando se hizo el registro biométrico, cuando la política migratoria dice que quienes se consigan un contrato de trabajo o tengan algún familiar o algún arraigo, se pueden quedar en Chile, finalmente los extranjeros, los migrantes venezolanos que quieren salir de Venezuela van a buscar dónde están las mejores condiciones. Y en un país donde es fácil trabajar irregularmente, donde no va a tener ninguna sanción, donde igual te van a dar una visa, entonces por supuesto que van a preferir venirse al país. Álvaro, claro, uno entiende varios de los puntos que tú mencionas, pero en la práctica, claro, si uno lo ve en la práctica, por eso voy al tema que ocurre en el día a día, expulsar en Chile hoy día se hace súper complejo. También requiere tener al frente un país que esté dispuesto a recibir, que es Venezuela. Y sabemos las dificultades que ha tenido la autoridad, más allá de la insistencia, más allá... Esta discusión la llevamos varios meses y cada uno puede tener su postura. Pero expulsar se hace muy difícil. También la ley es bien engorrosa. Se ha intentado mejorar la ley respecto al tema de las expulsiones. Pero el tema es que si tienes un país al frente, con el desorden que hay en Venezuela, con la poca recepción, uno ve la señal que al final no les interesa recibir muchas veces a estas personas que están expulsadas no solamente de Chile, de varios países. ¿Cómo se hace? ¿Qué haces con la gente que está acá? Quizás uno debe pensar, quizás, no sé si se está obligado, pero el que se puede regularizar, no sé, ¿qué otro camino se puede hacer si no los puedes echar? Sí, es un poco el argumento que dicen, y es súper, o sea, lo he escuchado varias veces, que el único camino es darle visa a todos. Pero ¿qué otro camino hay para instalar un poco la conversación? Claro. A eso hoy. Sí, sí. Pero a mí se me ocurren dos cosas. En el tema de las expulsiones, llegar en avión a Caracas no es el único camino. ¿Ya? A pesar que gran parte de estos expulsados o son sustitución de pena, por lo tanto los extranjeros salen en libertad, o son extranjeros que ingresaron clandestinamente, que no tienen un delito, una condena o una prohibición de ingreso a otro país o a Venezuela. Entonces uno perfectamente podría tomar un avión, ir a Colombia y en Colombia cruzar por tierra. Porque al cruzar por tierra es mucho más sencillo y no necesitas grandes permisos del país vecino. Sí, son propios nacionales los cuales están entrando a su país. O, en su defecto, uno también lo puede hacer por tierra. ¿Y por qué por tierra? Porque ni Bolivia ni Brasil les piden visa a los ciudadanos venezolanos. Por lo tanto, también podrían hacer... Entonces, yo creo que eso es decir que solo el avión a Caracas y no nos dejan, es mirarlo, es una solución un poco Álvaro, muy básica. Claro, o sea, entiendo, se puede y lo hemos hecho. Sí, y entiendo tu punto, pero en el fondo incluso hablando de magnitud, estamos hablando si tendría que, no sé, expulsar, por decirte, a 200.000, 300.000, no sé, que están irregular, no sabemos la magnitud, porque no sabemos en el fondo. ¿Se puede hacer eso en la práctica? ¿Tú puedes expulsar a esa cantidad de gente? O sea, expulsar 200.000 hoy con la capacidad que hay es muy difícil, pero lo que se puede hacer es lo siguiente. No necesariamente expulsarlos, sino tomar las medidas para que ellos voluntariamente se vayan. Por ejemplo, yo creo que se debería basar mucho más en las órdenes de abandono que en las expulsiones. Y a las personas que tengan orden de abandono, no permitirles trabajar irregularmente, no darles preferencia en el acceso a jardines infantiles, no darles los beneficios que tienen. O sea, al final, ese tiene que ver un poco el punto. Porque, un caso súper concreto, el caso de la migración haitiana. La migración haitiana vino principalmente en el año 2016, 2017, vuelos Lobo y otros. Y finalmente, cuando ellos se dieron cuenta que no era tan fácil en Chile vivir porque el costo de vida era muy caro, porque no era tan fácil trabajar, por otras condiciones, cuando se empezó a pedir visa de turismo, que fue el 2018, cuando se hicieron los vuelos de retorno humanitario, muchos de los ciudadanos haitianos se dieron cuenta que en Chile no era tan fácil como le habían prometido estos prestamistas o la gente que lo había engañado. Por lo tanto, hubo una salida de ciudadanos haitianos. Algunos fueron a Brasil, otros trataron de entrar a Estados Unidos, buscaron nuevas oportunidades. El tema es que hoy en día Chile, lejos, es el que le entrega más beneficio a los migrantes que ingresan clandestinamente. Porque no los fiscalizan laboralmente. Porque su empleador prácticamente no tiene ninguna sanción. Porque les prometen que les van a dar igual una visa y no hay ninguna sanción asociada a la expulsión. Yo estoy de acuerdo, no podemos expulsarlo a todos, pero por lo menos subir un estándar importante.
El año 2019 se expulsaron 2.200 extranjeros con un presupuesto de 1.000 millones. Ahora tienen 4 veces ese presupuesto y expulsan a menos de 1.000. Entonces acá también hay un tema de voluntad. Y yo creo que tomar las medidas específicas hay. Entonces decirles, porque al final el gobierno está como que validando que los extranjeros trabajen ilegalmente en Chile y eso está muy mal, porque genera este incentivo, genera esta presión. Entonces yo creo que órdenes de abandono y medidas más relevantes para que los migrantes digan, oye, ¿sabéis que las condiciones en Chile no son tan regaladas, no son tan más fáciles? Mejor veo la opción que tenía cuando era residente en Perú, cuando era residente en Colombia, veo nuevas oportunidades en Brasil, en Argentina. Entonces, tenemos que cambiar las condiciones en Chile Álvaro, para que efectivamente sí. sea un proceso donde la opción para estar en el país necesariamente tenga que ver con pedir una visa, con entrar legalmente, con hacer un proceso ordenado. Sí, te dejo planteados 2 puntos respecto a lo que tú mencionas. Claro, uno también ve en la práctica que, viendo lo que sucedió en Venezuela, los que están acá no tienen ningún incentivo para volver. Por mucho que los aprietes acá, uno ve la situación en Venezuela es tan grave que quizás cómo hacer, quizás de qué forma tú puedes generar ese incentivo. Es un punto, ¿y qué opinas? Y también, por lo menos tú reconoces o has visto un cambio de actitud de esta administración respecto al tema de la migración. Sabemos, y lo hemos conversado muchas veces, qué se pensaba desde el Frente Amplio, el Partido Comunista, sobre todo el Frente Amplio, el mismo presidente Boric, hace 2 o 3 años respecto al tema de la migración irregular. Hoy día uno ve por lo menos que el discurso y en ciertas acciones la situación ha cambiado. Esos 2 puntos. Sobre el tema, estoy de acuerdo. La probabilidad de que vuelva a Venezuela, especialmente ahora con el caos de lo que hay en la elección, es muy baja. Pero recordar, y al menos en el análisis que nosotros hicimos, gran parte de los migrantes que ingresaron ilegalmente a Chile tenían una residencia o en Colombia o en Perú. O sea, eran personas que tenían visa en Colombia, que estaban viviendo en Colombia, que estaban trabajando en Colombia, y dijeron, no, me voy a ir a Chile porque en Chile puedo conseguir un mejor El tránsito trabajo. demoró mucho tiempo desde Venezuela hacia Chile. Exactamente. Entonces, puede ser legítimo y ellos quieren legítimamente buscar mejores oportunidades laborales. Perfecto. Pero para hacerlo hay que respetar nuestras normas. O sea, hay que pedir una visa, hay que entrar legal. Entonces, a mí me molesta mucho que se ha generado este debate de que por el hecho de que son venezolanos, las leyes son distintas para ellos. Como que no tienen que respetar el ingreso, pueden trabajar, pueden generar varios temas de visibilidad y cosas del estilo. Yo creo que no es así. O sea, ayuda mucho a la cohesión el respeto a las normas del país que te recibe. Entonces, si ellos quieren estar en Chile por su familia, buscando trabajo que está bien, que lo hagan legalmente. Y eso es lo que hacen todos los países desarrollados. Y lo segundo, que tiene que ver con la actitud, yo estoy de acuerdo, o sea, cambió mucho el discurso. A mí me tocó así terrorífico. En junio de 2021, el Senado, liderado por Latorre, Montes y Elizalde, sacaron una resolución pidiendo que se suspendieran las expulsiones. Ya habíamos expulsado traficantes de niños. O sea, el nivel era muy, muy bajo. Y cambió un poco el discurso del gobierno. Ellos lo han hecho bien, por ejemplo, en materia de refugio. Pero en otros temas, a mí me da mucha suspicacia que, no sé, el director regional metropolitano era el abogado que puso un recurso de amparo para evitar la expulsión de un narco que traficó 1.600 kilos de droga. El asesor del presidente en materia de relaciones internacionales era el director de incidencia del servicio jesuita y fue al Senado a decir que el ingreso clandestino no era causal para expulsar del país. Y suma, y claro, no los subsecretarios, pero los que están a cargo de estos temas, hace 2 o 3 años escribían libros, escribían paper, eran muy activistas en el tema. Hoy en día o guardan silencio o dicen que efectivamente era necesario, pero su capacidad de gestión es nula. Un caso súper concreto. Con Bolivia, en abril del año 2022, a las primeras acciones, se prohíbe devolver al extranjero no boliviano que ingrese clandestinamente. Llevan más de 2 años y no han hecho nada sobre el tema. Nosotros en febrero los devolvíamos igual. ¿Bolivia alegaba? Sí, alegaba, pero se podía hacer. Pero ahora Bolivia no deja. Pero en febrero nos dejaban. Entonces había que apurarlo, había que apretarlo, había que presionarlo, estoy de acuerdo, no es que fuéramos grandes negociadores, pero sí había una voluntad. Yo creo que si bien cambió el discurso, yo no veo la capacidad de gestión o no veo la voluntad real de generar un control fronterizo, porque va muy en contra de los principios que defendieron durante muchos años. Yo creo que ese discurso, a lo menos, o la experiencia que hay, es palabras vacías, mucho más en el Frente Amplio del Partido Comunista que el socialismo democrático. El socialismo democrático sí va a una lógica un poquito más del orden. Sí, Álvaro, te quiero llevar también a la decisión del gobierno venezolano del cierre de varias embajadas, de su personal. Acaba de informar el Servicio de Migraciones, su director Luis Taller, ante el cierre del consulado venezolano, se informa a la comunidad venezolana residente en el país que está autorizada la salida del territorio nacional con documento de identidad o pasaporte vencido. ¿Cómo analizas esta decisión tomada por el Servicio de Migraciones?
En general, la relación con el consulado venezolano era cordial, era en la administración anterior, incluso cuando no había un embajador. Y los trámites, el principal trámite que necesitan, diría, para hacer los trámites son dos. Uno, los antecedentes penales apostillados, y eso sería online, o sea, no hay tanta presión del consulado. El gran problema que hay tiene que ver con la renovación de los pasaportes. Ahí yo creo que el lugar donde más sencillo donde se va a poder gestionar va a ser en Bolivia, porque Bolivia no le pide visa a los ciudadanos venezolanos para entrar, y se hacen gestiones en Bolivia. También muchos venezolanos van al consulado en Argentina. Y sobre la decisión, o sea, siempre se ha autorizado la salida de quien ingresó clandestinamente, validando la identidad. Entonces, si tienen un pasaporte o una cédula de identidad vencida, no debería haber gran inconveniente. El problema es que van a hacer con dos escenarios. Uno, con los 182.000 extranjeros, 90% son venezolanos que ingresaron clandestinamente y están en el proceso biométrico y querían empezar una regularización. ¿Qué van a hacer con el documento de identidad o el pasaporte? Para eso se Pues yo creo requiere que sí. una embajada, un consulado presente aquí en Chile. O al menos que tenga alguna forma de acceder a este documento. Y lo segundo va a ver justamente con qué va a pasar con los que lo han hecho bien, con los que están regular, con los que están pidiendo una residencia definitiva, una nacionalización, porque se les suspendieron los trámites. Y un pasaporte se está demorando un año, pero ahora si no se nacionalizan, es muy difícil que estos ciudadanos venezolanos tengan un pasaporte a menos que viajen a Argentina o a Bolivia. Entonces ahí se va a necesitar coordinación, y entendiendo la amistad que tiene el actual gobierno con Bolivia, con Brasil, con Colombia, yo creo que va a tener que coordinarse con esos consulados para tratar de ayudar un poco a los ciudadanos venezolanos que Sí. están acá en Chile. Y en ese punto, Álvaro, ¿qué más puede hacer el gobierno respecto a esos ciudadanos que están desesperados? Estamos viendo las imágenes frente a la embajada, buscando hacer trámite. Más que esta medida que te comentaba recién, ¿qué más puede hacer la autoridad para intentar agilizar estos trámites? También dentro de lo que tú mencionabas, esta regularización de quienes hicieron el trámite, ingresaron ilegales, pero para quedarse en Chile. Son cerca, tú decías, 180.000 personas. Sí, yo los que ingresaron ilegal, yo derechamente avanzaría en orden de abandono. Pero esa es una postura mía y hay Sí. algunos que están de acuerdo, especialmente el Frente Amplio, que ellos creen que hay que darle visa a todo que ingresó ilegal. Pero eso son visiones distintas. Yo creo, uno, tratar de generar una buena coordinación, especialmente con Colombia, pero también en cierta medida con Ecuador, Perú y Bolivia, en la validez de los documentos de identidad. Por ejemplo, hay un carnet andino que entregan en Colombia y en Ecuador, y que podría avanzarse un poco por esa línea. Y segundo, yo creo que también hay que explorar la posibilidad, especialmente a los que están haciendo las cosas bien irregular, de darle ciertas facilidades en, por ejemplo, entradas y salidas a Bolivia, o al consulado en Bolivia, o Argentina. El consulado en venezolano Argentina funcionaba bien, pero también es otro de los países donde cortaron relaciones. Por lo tanto, del barrio, por así decirlo, las opciones son principalmente Bolivia o Brasil. Y por suerte, ninguno de esos dos países les pide visa a los ciudadanos venezolanos para entrar. Yo creo que por ahí va un poco la línea. Sí, por último, para ir cerrando, Álvaro, me imagino que, y volviendo a lo que conversamos al principio, te preocupa lo que sucede en Venezuela, te preocupa las repercusiones que puede tener en Chile, te preocupa también la preparación que puede tener nuestro país para enfrentar una eventual nueva ola migratoria, quizás de la misma magnitud de las grandes que tuvimos durante los últimos años. Sí, o sea, yo creo que en un plazo de 18 meses puede haber una presión entre 300 a 500 mil venezolanos, dado los incentivos como están hoy en día. Hay varios parlamentarios que están pidiendo algunas medidas. También ha salido, hay algunas propuestas o algunos proyectos de ley en el Congreso que son bastante razonables. Yo creo que acá hay que un poco cumplir con lo que se prometió, con lo que prometió el presidente Boric cuando inició el periodo, que dijo, el tema de la migración lo vamos a solucionar con cooperación internacional. Perfecto. Uno, con Bolivia, el tema de no devolver. O sea, hay que devolver. Eso hay que hacerlo. Entonces ahí tienen que ver cómo negociar, pero tienen que solucionarlo. Y dos, el tema de identidad, especialmente con Perú, con Colombia, con Ecuador. Que además, especialmente el gobierno de Brasil y Colombia, ideológicamente son muy cercanos a la actual administración. Entonces hay que ver cierta medida para verlo, y esto probablemente va a terminar presionando. Y ojo, otro tema que va a influir mucho sobre los flujos va a ser la elección en Estados Unidos. ¿Y a qué me refiero? Si es que llegara a ganar Trump, que hoy en día tiene una mayoría importante, Trump va a ser muy duro con el control fronterizo. Por lo tanto, eso va a generar una presión hacia abajo. Entonces puede que el flujo no necesariamente sea ahora, sino más a fin de año. Entonces, no solo importa la elección en Venezuela, también lo que hagan los otros países. Y finalmente, los países que generan mayor incentivo, más facilidades para los extranjeros que ingresen clandestinamente,
van a ser dónde van a elegir. Hoy en día sigue siendo mucho Estados Unidos. Los ingresos clandestinos en este gobierno de Biden han estado altísimos. Si cambia la mano, va a ser bien complejo. Álvaro Belolio, te agradecemos este espacio, esta conversación, un tema tan atingente, tan preocupante, lo que está sucediendo en Venezuela y repercusiones en Chile. Muchas gracias y buena jornada. Gracias, que tengas buen día. Gracias por la invitación. Hasta luego.